Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos en Radio AMAP y vamos a dar continuación al ciclo de grandes maestros, encabezado acá por el doctor Japas, que es el tesorero de AMAP y es el secretario general de la Federación Médica de la Capital Federal, que a su vez es el autor del libro Grandes Maestros. Así que tenemos un montón de preguntas para hacerle acá a Luis, que seguramente nos va a responder con la sapiencia que se le conoce. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la presentación. Y sí, contento porque le damos continuidad a un ciclo que veníamos haciendo solamente por radio y ahora podemos continuar a través de este streaming y seguir hablando de los grandes maestros que hemos podido volcar en este libro y seguramente de muchos más que se irán sumando para un próximo libro. Bien, acá viene una pregunta. La primera, vamos a empezar. ¿Por qué el libro? Bueno, la verdad que esto surge como consecuencia de la acumulación de repetidos programas dentro del ciclo que se llamaba Gremial Médica, que emitíamos por radio, y uno de los segmentos se nos había ocurrido hablar sobre aquellas personalidades de la medicina argentina que reunían criterios por su vocación médica, por su servicio a la comunidad, por su capacitación profesional, dentro de esto que decíamos grandes maestros. Esos programas hablaban fundamentalmente de gremialismo, de sindicalismo médico y de qué manera ir capacitándose, dando tips para los médicos que no estamos muy acostumbrados al tema sindical. Y surgió esta idea. Y programa tras programa fuimos hablando de diferentes personalidades y un día la productora me dijo: ¿por qué no vertimos todo esto que se habló en un libro? Bueno, no fue fácil, porque eso implicó otro trabajo diferente, que era recoger toda la información que durante varios años fuimos acumulando y volcarlo en un libro. Pero un libro no es solamente pasarlo a una impresión. Implica búsqueda bibliográfica, fundamentar todo aquello que uno pone con la cita bibliográfica. Y para nosotros era muy importante también decorarlo con fotografías que tuvieran relación con lo que uno iba comentando. Acá te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo se llevó adelante? Porque me imagino que grandes maestros puede haber un montón. Seguramente en la historia de la medicina argentina debe haber muchos. ¿Cómo se llevó adelante la selección de esos maestros? Bueno, en eso me tengo que hacer responsable yo. Yo fui quien llevó la idea de agregar este segmento, insisto, en una época donde la vocación médica parece que estuviera en reducción. Como que hoy la ciencia pura, el avance del conocimiento científico, la subespecialización de la medicina ha hecho retroceder un poco esto de la vocación médica. Aquello que cuando éramos jóvenes decíamos, yo quiero ser médico. Y después veré qué especialidad hago, pero uno quería ser médico para no solamente llevar adelante una profesión, una actividad, sino una forma de servir a la comunidad. Y yo encontré como denominador común de estos que componen este libro, estos 13 médicos que componen el libro, ese hilo conductor. Eran médicos que habían hecho historia en la medicina, pero fundamentalmente por su gran vocación médica y su gran servicio a la comunidad. Y por eso los quería recordar. Te hago una pregunta, y vamos a entrar en un terreno medio futbolero. Si este es un equipo de 13, ¿cuál sería el capitán de todos estos que integran el libro? Bueno, ¿cuál sería la nave insignia que vos elegirías como capitán de este equipo? Bueno, eso no cabe ninguna duda y está expresado en la tapa del libro, porque la fotografía más importante que destaca el libro es la de Ramón Carrillo. Bien. Que casualmente es el nombre a quien homenajeamos en el Centro Cultural, que la AMAP ha hecho acá en la calle Venezuela al 1200. Bueno, vamos a empezar, para la gente que nos está mirando, a contar un poco cuáles son los orígenes de Carrillo. Bueno, Ramón Carrillo tal vez sea muy conocido por su nombre,
no solamente en la comunidad en general, sino también dentro de los profesionales médicos. Pero muy pocos saben realmente de su historia, más allá de conocérselo como el ministro de Salud Pública, el primer ministro de Salud Pública que existe en nuestro país, del primero y segundo gobiernos del presidente Perón. Ramón Carrillo nació en Santiago del Estero y es muy interesante, si me permitís salir un poco de lo que me preguntás. Hay una anécdota que yo no la vuelco en el libro, pero me pareció muy, muy linda, y es que en el origen de la Ramón Carrillo tiene mucho que ver el general Manuel Belgrano. Manuel Belgrano. ¿Qué tendrá que ver? Sí, la verdad. Claro, ¿no? Hay una distancia distancia muy grande. Creo que Carrillo nació por el 1905, 1906. 1906. Y Belgrano... Y desarrolló su campaña militar allá por 1810, 13 y más. A ver, vamos a ver cuál es la relación. Estaba asignado al Ejército del Norte, Manuel Belgrano, y ocurre la batalla de Salta el 20 de febrero de 1813, junto con el apoyo militar del general Martín Miguel de Güemes. Vence a las tropas realistas al mando de Pío Tristán, Juan Pío Tristán, y la orden que tenían los militares argentinos era pasar a degüellos a todos los realistas que hubieran perdido la batalla. Pero la formación humanista y religiosa de Belgrano le impidió llevar a cabo esa orden, contradiciendo las órdenes de la superioridad de Buenos Aires, perdonándole la vida a Pío Tristán, con quien había sido compañero en España cuando habían estudiado en la universidad, siempre y cuando él prometiera no volver a empuñar las armas contra el ejército del Río de la Plata. Pero también le perdonó la vida a los oficiales. Dentro de ese ejército que había vencido Belgrano, había dos hermanos españoles de apellido Carrillo, que, para salvarles la vida, como otros militares derrotados, fueron trasladados a distintos lugares del interior del país. Los dos hermanos Carrillo fueron y estuvieron detenidos en Santiago del Estero. 6 años después, cuando se logra la paz definitiva, uno de los hermanos Carrillo vuelve a España y el otro decide quedarse en Santiago del Estero, se casó y tuvo descendencia. Y uno de sus bisnietos fue Ramón Carrillo. Mira vos, no conocíamos esa anécdota de la historia argentina, y menos la relación de Belgrano con la familia de Carrillo. Sí, sin saberlo Belgrano, pero sin saberlo Belgrano. Digamos, justamente su fe cristiana fue lo que lo llevó a desobedecer las órdenes de las autoridades en Buenos Aires y perdonarle la vida a los soldados. Gracias a eso, Ramón Carrillo existió. Bueno, te decía que nació en Santiago del Estero, hijo de una familia acomodada. El padre era político, la madre era una persona muy religiosa, muy devota de la fe católica. Fue el mayor de muchos hermanos y estudió. Fue un excelente estudiante, brillante. De hecho, rindió 2 años libres, 5º y 6º grado en Santiago del Estero. Estudió el colegio secundario en el Colegio Nacional de Santiago del Estero y muy tempranamente decidió elegir la carrera de medicina y trasladarse para ello a Buenos Aires a estudiar en la Universidad de Buenos Aires la carrera de medicina. ¿A qué edad se recibió? Y él se recibió muy joven, a los 17 años, al punto tal que a los 23 años se recibió de médico con medalla de oro. El mejor promedio de toda su promoción, lo que le valió que la universidad lo becara 2 años en Europa para perfeccionarse, hacer una beca de perfeccionamiento en un tema que a él lo apasionaba, que era el estudio de la neurología y de las ciencias básicas neurológicas. Y es así que él fue esos 2 años a los principales centros de estudios neurológicos que estaban en Alemania. Él se ubicó fundamentalmente en Ámsterdam, y ahí continuó sus estudios sobre neurofisiología, anatomía e histología, cosas que le sirvieron al futuro para cuando él volvió acá a Buenos Aires. Y si me permitís, ahí también tengo otras anécdotas muy lindas. A ver. Él era becario, era un médico recién recibido que se iba a perfeccionar.
Y con todos los conocimientos, él estudió y describió una enfermedad que todavía al día de hoy se la conoce con el nombre de encefalitis escleroatrofiante de Carrillo. Ese nombre se lo dieron los dos maestros que tuvo en Ámsterdam. Otro de los capítulos que a él más le interesaba era el tema de las polineuritis. Estando en Europa, ocurrió, algunos lo sabrán, allá por la década del 30, una epidemia de parálisis muy importante, parálisis espástica en los Estados Unidos. Fue una epidemia que no sabían por dónde había aparecido. Carrillo, estudiando los casos desde Europa, dijo que se parecía bastante a un tipo de polineuritis que él había investigado en los animales inferiores. Estudiando la causa, descubrió que el motivo de esas parálisis, que llevó a más de 100.000 víctimas en Estados Unidos en la década del 30, se debía que por la ley seca estaba prohibido el alcohol y habían traído una bebida a base de jengibre que para darle un cierto sabor análogo al alcohol lo habían contaminado con un órgano fosforado. Y ese órgano fosforado, que era tóxico, producía daño medular. Y gracias a los síntomas y al conocimiento que tenía Carrillo de la polineuritis, él descubrió que era, a lo que dominó la parálisis ginger de jengibre, la ginger parálisis o parálisis de Jamaica. Por ese motivo, de Estados Unidos quisieron llevárselo a estudiar a él para Estados Unidos. Y él dijo que no, que él terminaba la beca, como lo había becado en la Universidad de Buenos Aires, y volvía a su país para seguir desarrollando su carrera en Argentina. Mirá vos esa anécdota, es bastante interesante. Es muy interesante. Y decime una cosa, teniendo ese perfil tan alto como tenía desde el punto de vista de que no solamente era neurocirujano, sino que también era investigador, ¿cómo llega en su relación con Perón? Claro, ¿cómo llega a una Secretaría de Salud, un Ministerio de Salud? Exactamente. Bueno, él cuando vuelve ya era un hombre destacado por todos estos aportes que había hecho siendo un simple becario. Ocupa distintos lugares en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Atiende durante muy poco tiempo un consultorio particular, pero eso a él no le agradaba demasiado. Él estaba más en la investigación y en la gestión. Termina siendo jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Militar Cosme Argerich. Y se da la casualidad que en esa época, siendo jefe, le llega para su atención un paciente muy especial, o llega al Hospital Militar muy especial, que es el coronel Juan Domingo Perón, que había estado detenido en la isla Martín García. Él toma contacto en ese momento con el coronel Perón, y el coronel Perón, que sí conocía a Carrillo por referencias, le hace mención y el elogio de sus condiciones como organizador, como gestor, y le confiesa que él tenía un proyecto de país diferente al que todavía funcionaba en Argentina. Y le ofrece, en caso de llegar a ocupar la presidencia, sumarse a su proyecto. Cuando Perón es elegido presidente, lo designa Ramón Carrillo secretario de Salud Pública con rango ministerial. Y Carrillo, y este para mí es el momento más trascendente en la vida médica de Carrillo, abandona toda su carrera como neurocirujano para dedicarse exclusivamente a proyectar un plan sanitario para el país, plan que jamás había existido, porque hasta ese momento la salud se la pagaba la gente pudiente y la gente de menores recursos o la gente pobre del interior del país recibía como una dádiva de las sociedades de beneficencia la atención de salud que podían recibir. Con Carrillo todo eso se modifica y pasa a transformarse esa dádiva a un derecho.
y ese derecho como responsabilidad del Estado. Ahora vamos a los planes, pero te quiero preguntar, a ver también así una infidencia. Él establece esa relación con Perón, pero también hay una relación con Eva Perón, ¿no? Sí, sí. ¿Era buena? Algunos dicen que era un poco tortuosa, Ah, pero indudablemente que se complementaban muy bien, más allá de del temperamento fuerte que tenía Eva Perón, porque Eva Perón, algunos dicen como que sabiendo de que su final no iba a ser muy lejano, quería lograr todo aquello que pudiera para sus descamisados, para la gente humilde. Y le exigía cada vez más a Perón que no le alcanzaba la cantidad de hospitales y de centros de salud que Carrillo estaba organizando y poniendo en funcionamiento. Ella quería más. Y Carrillo entendía que no era cuestión de poner más, sino de organizar la atención sanitaria. Y en un momento cuentan que Perón tuvo que mediar en esa discusión donde Evita quería más hospitales y Carrillo le parecía que era él el que tenía que organizar. Entonces el presidente Perón dijo, bueno, está bien, Evita va a decir cuántos hospitales quiere y el doctor Carrillo va a decidir dónde los pone. ¿dónde los colocan? ¿Dónde los coloca? Sí, hay una... Vos más o menos en el libro está mencionado, pero los planes de salud que desarrolló, ¿tuvo cuántos? No sé, hay como más de 30 hospitales, ¿no? Sí, él organizó. Primero, hizo una organización perfecta. No la hizo él solamente, sino que tuvo un equipo de colaboradores, sí, pero siempre bajo su control y dirección. No solamente hospitales como los que todavía conocemos, por nombrar algunos, el Castex de San Martín, el Eva Perón de Lanús, en fin, un montón de hospitales de aquella época. ¿Posadas pertenece a esos hospitales? El Hospital Posadas, innumerable cantidad de los que conocemos locales. Hay otros, por supuesto, en el interior del país, pero además centros de menor jerarquía o de menor complejidad que iban a ser o funcionar como centros de recepción de la patología, clasificación y derivación de aquellos casos que realmente requirieran una internación o una atención a nivel hospitalario central. Son innumerables la cantidad de establecimientos de salud, desde los menos a los más que formó. Pero no solamente los fundó, sino que se ocupó de establecer cómo tenían que estar armados. Libro, ¿no? Hay un libro, exactamente, Teoría del Hospital, donde él habla no solamente de la administración, sino de la arquitectura del hospital, cómo tenía que hacerse un hospital, cuáles eran los servicios que tenía que funcionar, la cantidad de camas en función de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, sino que él además se dedicó a controlar que funcionaran bien. Porque muchas veces uno dice, bueno, hice un hospital, lo inauguro y me voy, y no lo controlo. Él se ocupó personalmente y con todo su equipo de controlar el funcionamiento de esos centros de salud. Y decime una cosa, en su historia, con todo ese periplo, su exilio. Lamentablemente, justamente hablábamos de Eva Perón. Muerta Eva Perón, fue un golpe muy duro para el presidente Perón, obviamente, porque era muy combativa y él se apoyaba muchísimo en todas las ideas de Evita. Y de alguna manera él se fue alejando de la gestión como la venía llevando junto a Eva Perón y a la Fundación Eva Perón, que trabajaba muy codo a codo con el Ministerio de Salud de Carrillo. También había muerto el vicepresidente Quijano, Hortensio Quijano, y en aquel momento, caso único en nuestra historia, había que elegir un vicepresidente. Y se elige un vicepresidente por elecciones que resulta ser un militar Teisaire, que originalmente se muestra como
cercano y fiel a Perón, y termina rodeándolo de gente que no era combatiente, no era afín a los fines de Perón, y viendo que Carrillo tenía mucha cercanía ideológica con Perón, lo van alejando, al punto tal que se le hace muy difícil a Carrillo llegar al presidente Perón, y entonces él prefiere dar un paso a costado. Él tenía un problema de salud muy serio, una hipertensión maligna, muy difícil de controlar, y aprovecha una beca que le consigue un laboratorio para ir a Estados Unidos, aprovechando esa beca y hacerse ver su enfermedad. Eso ocurre en el año 54, antes de la caída del gobierno de Perón. Cae el gobierno de Perón, lo encuentra en el exilio, en Nueva York, se le termina la beca, estaba con la familia, no tenía forma de mantenerse económicamente y gracias a unos amigos de Estados Unidos consigue un trabajo precario, llamémoslo así, en unas minas de explotación en el Mato Grosso, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Belém do Pará, en el estado de Ceará, donde dura muy poco tiempo, porque la mina cierra y entonces él tiene que irse con la familia a establecerse a Belém do Pará. Y pide trabajo en la Santa Casa, el Hospital Santa Casa de Belém. Y al principio le preguntan, ¿pero usted a qué se dedica? Claro, imagínense que en un hospital, en el medio del Mato Grosso, en una ciudad muy periférica de Brasil, decir que era neurocirujano mucho no le iba a servir porque no había un servicio o una preparación hospitalera como para tener un servicio de neurocirugía. Y entonces él dice, soy médico. Bueno, dice, está bien, pero no tenemos mucho para darle, ni siquiera tenemos una oficina. Y entonces dice que Carrillo ve debajo de una escalera un lugar y dice, mire, si usted me pone una mesita y una silla, el lápiz lo pongo yo. Y así entró a trabajar como para llevar algo a su casa para darle de comer a su esposa y a sus hijos. Lamentablemente... ahí tuvo un discípulo, ¿no? Ahí tenía sí, un médico que lo exactamente, un doctor Jordi que aprendió mucho de Carrillo y le llamaba la atención en los ateneos que se hacía que este muchacho Jordi hablaba mucho y muy bien preparado de temas médicos. Y le preguntaron en un momento, un muchacho joven, ¿cómo sabía tanto? Y él confesó que lo que sabía lo había discutido previamente con Carrillo y que Carrillo se lo había explicado. Entonces se preguntaron, ¿pero quién es este hombre Carrillo? Belém do Pará, año 1955-56. Investigaron, llamaron a Río de Janeiro a ver quién era este doctor Carrillo, de dónde venía, y ahí descubren que había sido el primer ministro de Salud Pública del gobierno de Perón. Lamentablemente, esa hipertensión maligna lo lleva a tener un ACV que lo postra, terminan internándolo y pocos meses después, en diciembre de 1956, a los 50 años de edad, muere. Olvidado, perseguido, porque la Revolución Libertadora le expropió todos los bienes propios y de la esposa, que eran previos a su casamiento. Y sus hermanos también. Y de sus hermanos, exactamente. Sus 11 hermanos, de los cuales 8 fueron detenidos por la Revolución Libertadora. Exactamente. 8 fueron presos, después los fueron liberando, porque en realidad se le hacían acusaciones que no se le podían probar. Exactamente. Entre ellos hay una, me voy a remitir, hay una que vos debés saber, que tenía que ver con esa época de becario, porque lo acusaban de nazi por haber estado en Alemania en el momento que surgía nada más ni nada menos que el nazismo con Adolfo Hitler, cuando en realidad él estaba simplemente cumpliendo una función de una beca. Exactamente, como exalumno de la Universidad de Buenos Aires. De hecho, muchos recordarán que hace pocos años, cuando se pensó en imprimir un nuevo billete homenajeando a Cecilia Grierson y a Ramón Carrillo, muchos se opusieron a la presencia de Carrillo en el billete, argumentando eso, que él era nazi y que había participado junto con Hitler en los años que había estado en Europa. Recordemos que él vuelve en 1930, cuando el nazismo recién estaba en sus inicios
en Europa. Mal puede haber sido, obviamente. Y vos mencionabas acá en tu libro que su mayor sostén en el último tiempo precisamente fue su médico de cabecera y su amigo Samuel Chichilninsky, exactamente, que era judío, gran amigo de él, fue y que lo su sostuvo sostén económicamente desde Buenos Aires. Sí, acá está, esto está mencionado. Y vos también conocés al sobrino, o conociste al sobrino, Marcelo Castillo Carrillo, que, digamos, lo recordamos con mucho cariño, no solamente por haber sido sobrino de Ramón. Él fue uno de los que estuvo presente en la inauguración de nuestra sede social de AMAP en la calle Santiago del Estero, y él comentó que cuando él fue estudiante de medicina, le habían dicho que él había podido recibirse porque no era Carrillo de apellido. Su primer apellido era Castillo. O sea, entonces nadie lo relacionaba con Carrillo. Con Carrillo, si no hubiera tenido una persecución. Problemas, exactamente. ¿Por qué tanta persecución? A un tipo que fue el primer ministro de salud acá en la Argentina, y a su vez calculo que me imagino que dentro de todo lo que era América Latina debe haber sido innovador, porque no creo que hubiera habido, digamos, muchos otros ministros de salud en el desarrollo de América Latina, y un tipo que hizo tanto. ¿Por qué? Exactamente. Empiezo por el final y termino por el principio. No solamente fue pionero, sino que todo lo que pensó y hizo lo escribió. Y al día de hoy, en las principales escuelas de salud pública en el mundo, la obra de Carrillo es estudiada. Algo que en nuestro país la inmensa mayoría de los médicos no conocemos, por lo menos los que no nos dedicamos a salud pública. Y sí lo conocen muy bien aquellos que sí se dedican o han dedicado como especialidad la salud pública. Ahora, tu pregunta, ¿qué fue lo que llevó a que pasara todo esto? Y no podemos salir del contexto en el que surge el peronismo. No nos olvidemos que esto viene después de la caída del primer gobierno democrático elegido por el pueblo, que fue el de Hipólito Yrigoyen, donde comienzan los verdaderos derechos para la clase media y clase baja. Tras esto, depuesto el presidente Yrigoyen, viene la década infame. La oligarquía porteña, en complicidad con algunos partidos políticos, la parte de la UCR que no estaba de acuerdo con Yrigoyen, el Partido Socialista, que obviamente beneficiaban a las clases acomodadas. La aparición de Perón no es casual y la aparición de Carrillo tampoco. Todos esos derechos que se le venían negando a la clase baja y a la clase media, a la clase trabajadora, cobran importancia, fuerza, respaldo legal. No nos olvidemos que para hacer todo esto hubo que hacer leyes, hubo que modificar la Constitución, y todo eso obviamente transformó a la Argentina en lo que no venía siendo. Vos mencionás acá que esta vocación ya la tenía Carrillo antes de hacer medicina, porque vos acá mencionás que él presentó 2 ensayos. Sí, siendo estudiante secundario, él presenta 2 ensayos. Uno dedicado a un caudillo de Santiago del Estero, Juan Felipe Ibarra, y el otro llamado Glosa a los servidores humildes, Sí. Donde describe con una humanidad conmovedora la situación en la que se encontraban todos aquellos trabajadores del interior del país que cuando llegaban a la edad adulta o a la senectud estaban desamparados porque no tenían forma de trabajar ni de conseguir algo. Y entonces ahí se demuestra cuál era su preocupación de las tierras del interior, de los que él llamaba las provincias olvidadas, por no decirles pobres, de esa situación de desamparo de la gente humilde y de los ancianos que una vez que habían pasado su etapa productiva quedaban a la deriva. Hay otra parte también que es interesante, que vos por ahí podés explicarnos a todos, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo conjuntamente con Evita de los torneos Evita. ¿Cuál era la verdadera razón de los torneos Evita? Bueno, esto tiene que ver
o yo siempre lo engancho con la época en que Ramón Carrillo fue jefe del servicio de neurocirugía en el Hospital Militar Central Cosme Argerich. Antes de conocerlo Antes de conocerlo a Perón. Él ya había palpado durante su infancia y su adolescencia la realidad del interior. Cuando llega al hospital y es uno de los médicos encargados de recibir a los conscriptos para hacer el examen físico previo, y venían de todo el país, él vuelve a palpar cuál era la realidad con la que venían. Desnutrición, enfermedades, falta de educación. Y entonces le sirve todo eso para elaborar un plan sanitario que haga que los futuros jóvenes que lleguen no lleguen en esas condiciones. Del mismo modo, él desarrolla los Juegos Evita, que eran juegos deportivos, competencias deportivas para los estudiantes de primario y secundario, que no era solamente para que compitieran, sino que el hecho de inscribirse y participar los obligaba a hacer un control sanitario y detectar así prevención, que era lo más importante en su... O sea, estudiarlos, vacunarlos. Exactamente, ver de dónde venían, cuáles eran los problemas sanitarios en realidad del lugar. Era un argumento para poder llegar, digamos... Exactamente, era un elemento que él usó para además conocer la realidad sanitaria del interior del país. Así nacen los Juegos Evita. Vos tenés una anécdota de los Juegos Evita, sí, pero no de las del 50. No. A ver, contala. El tema es que, después de la Revolución Libertadora, no solamente los nombres estaban prohibidos, sino que también todo lo que había sido obra de ese gobierno quedó en el olvido o, por supuesto, desfinanciado. Entre ellos los Juegos Evita, que volvieron a organizarse en el año 1973. Ese año, en la primera reedición de los Juegos Evita, el primer campeón, 1973, fue un equipo de Yavayol, que se llamaba Arsenal de Yavayol, que ya no existe, obviamente. Y en ese equipo, como integrante de ese equipo, había un jugadorcito que después fue muy conocido, que era Vladislao Cap, que fue además jugador de River, de Racing, de la selección en Chile de 1962 y director técnico de la selección en el 74. Cuentan que en esa primera edición del año 73 debutó en las Cebollitas de Argentinos Juniors un tal Diego Armando Maradona. Y en ese debut queda los Cebollitas en las semifinales, un partido que pierden por penales. Y en ese partido Maradona erró su penal. Erró un penal. Erró un penal. Nada, esa es la anécdota. Otra pregunta que tiene que ver ahora por ahí. ¿Cómo considerás que las generaciones posteriores, las actuales, valoran hoy, digamos, todo lo que Carrillo generó, todo lo que a través de él se fue produciendo acá en la Argentina? Yo creo que está repartido. Yo siempre me gusta ser agradecido. Yo mismo, siendo estudiante universitario, en el último año tomé conocimiento de la historia de Carrillo parcialmente, porque con esta repetida historia de la prohibición de nombrar ciertas personalidades o nombres que parecía que eran de la parte negativa de nuestra historia argentina, se lo conocía como, el ministro de Perón. Y ya nombrar a un presidente que durante muchos años había estado proscripto hasta en su mención, me llevó a investigar un poco. Tuve la suerte de trabajar, donde trabajo actualmente, en el Sanatorio Mitre, y conocer ahí a un médico traumatólogo, el doctor Raúl Tierno, que ya no está con nosotros, un gran amigo, que yo realmente de los pocos que he tenido en la vida, y que fue quien me introdujo
en la historia profunda de Carrillo y en este antecedente que yo conté, que había muerto en la pobreza absoluta, olvidado, en Belém do Pará. ¿Por qué él sabía esto? Porque él tuvo un hermano desaparecido y en su momento le dijeron que se tenía que ir. Y fue a hacer la residencia en ortopedia y traumatología a la Santa Casa de San Pablo. Y ahí él tomó conocimiento de la historia de Ramón Carrillo. ¿En Brasil? En Brasil. O sea, no acá, en Brasil. No acá. Cuando nos conocimos y empezamos a trabajar juntos, tuvimos largas conversaciones. Yo reconozco que él era un gran lector de la historia, de lo cual yo no era, tal vez ¿Pero porque qué te convertiste en un gran lector? Gracias a Raúl Tierno, a quien quiero rendir un sentido homenaje en este momento, porque creo que nada de lo que yo pude llegar a lograr en este libro o en las entrevistas radiales lo hubiera hecho si no hubiera sido porque me movió a investigar en la historia. Cosa que yo vengo de una generación donde no se investigaba mucho la historia. Y en ese aspecto, volviendo a tu pregunta, la idea, de alguna manera, es tratar de incentivar a los jóvenes con este libro y con esto que estamos haciendo en el programa, de que no se queden con lo que se dice, que investiguen por su propia cuenta, que lean, que busquen. Van a ver que hay otra historia. Seguramente hay otra historia. También hay una frase que dice que la historia la escribe el que gana, ¿no? Y muchas veces la historia que se nos da o la historia que se nos transmite no es el fiel reflejo de la realidad. Exactamente. O sea, es un héroe en algún momento, en este caso reivindicado por el libro, reivindicado por ustedes acá en el centro cultural que lleva su nombre. También es cierto que hay un museo, ¿no? O por lo menos está en construcción un museo. Está en construcción en nuestra sede del Centro Cultural el museo en homenaje a Ramón Carrillo, porque no existe en ningún lugar del país un museo de homenaje a Ramón Carrillo. No, en ningún lugar. No hay. Ni siquiera en su lugar natal, en Santiago. No hay museo. En su ciudad natal, y vuelvo a la historia de la proscripción, Carrillo fue enterrado en Belém y su cadáver estuvo 16 años sin poder ser repatriado. Tal es así que la prensa brasilera, en agradecimiento de lo que él había hecho durante el año que estuvo como médico en la Santa Casa en Brasil, lo llenó de homenajes, de elogios, y acusó al gobierno argentino diciendo si tanto miedo le tenían a un cadáver para no dejarlo entrar al país. Tuvieron que transcurrir 16 años para que su cuerpo descansara finalmente en su Santiago del Estero natal. O sea, que lo trajo el gobierno militar anterior. Exactamente, lo trajo el gobierno de Lanuse en un avión militar brasilero que lo depositó en el aeroparque, a donde fueron mucha cantidad de seguidores, de amigos, incluso la madre, y los militares no permitieron que entraran al aeroparque a ver el ataúd, y en un avión argentino lo llevaron a Santiago del Estero, donde actualmente descansa. Sí, por supuesto está su sepultura ahí, pero no hay un museo. Te pregunto esto porque no lo sé. ¿Hay alguna cátedra libre dentro de la Facultad de Medicina que hable de Carrillo? Entiendo que hay dentro de la Facultad de Medicina de la UBA una cátedra... Por ahí una cátedra libre, ¿no? Claro, de historia. Historia, pero no específica. No. Ni de él ni de su obra. Ni No. de su interpretación de la realidad en ese momento. No. Mira, leyendo el libro, me tomé el trabajo de marcar 3 o 4 frases que son de Carrillo que vos volcaste en tu libro. Entonces sí, yo las leo y vos por ahí nos podés decir un poco, podemos esclarecer un poquito más. ¿O por qué las elegí? O por qué las elegiste. Una dice, en una sociedad cristiana no deben ni pueden existir clases sociales, definidas por índices económicos. El hombre no es un ser económico. Lo económico hace en él a su necesidad, no a su dignidad. ¿Por qué esta frase? Bueno, me parece que es contundente. Lo que está mostrando es que el fin último es el hombre
y no una herramienta para un determinado fin. Todas las herramientas apuntan al desarrollo del hombre por su dignidad. Me pareció muy oportuna en las épocas que estamos viviendo. Seguro, sí. Yo más o menos una de las cosas que pensaba era que tiene bastante actualidad en el día de hoy. De la deshumanización de la persona humana. Exactamente. Acá hay otra que es interesante. Los componentes sociales, la mala vivienda, la mala alimentación y los salarios bajos tienen tanto o más trascendencia en el estado sanitario de un pueblo que la constelación más virulenta de agentes biológicos. Eso es, digamos, el fundamento, la base de la política sanitaria de Carrillo. Es decir, ¿de qué nos sirve ir atrás de la enfermedad y tratarla cuando en realidad tenemos que ir a la prevención? Y como él decía, frente a la miseria, frente a todas las dificultades por las que atraviesa la gente, por su cultura, por la falta de salubridad, los virus son pobres causas de las enfermedades. Él apuntaba a la causa social de la enfermedad y toda su política sanitaria fundamentalmente está dirigida a la prevención, pero para lo cual, como dije, hacía falta políticas de salud, políticas sociales, política de gobierno que fuera en el mismo sentido, con leyes que favorecieran una mejor calidad de trabajo, una mejor calidad de vida para el trabajador y su familia, una educación, escuelas y, por supuesto, obras de salubridad para todos ellos. Tenés otra frase acá, que no la marqué, pero la vi ahora y tiene mucho que ver también con la actualidad, ¿no? El enfermo es un ser humano, no un caso clínico ni una curiosidad científica, ni un problema exclusivamente médico. ¿Qué pensás de eso? Es muy actual para el ejercicio de la medicina. Se está tecnificando tanto la medicina moderna que todos pensamos en la enfermedad, la patología, la resolución. Nos estamos olvidando muchas veces de la prevención. Carrillo apuntaba, su ideal era tener los hospitales vacíos, porque eso iba a ser el éxito de la medicina preventiva, que el hospital estuviera vacío. Y no, como hay una tendencia, no solamente en nuestro país, yo creo que en el mundo, a hacer de la medicina un negocio. Y para eso, obviamente, que es necesario que los pacientes se enfermen. Sí, yo también, tiene que ver también con lo que hoy conocemos como la deshumanización dentro del marco de la medicina también. Exactamente. Exactamente, sí. A veces he escuchado en otros lugares donde se hablaba de que el equipo de salud no solamente era el médico y todos aquellos que acompañaban el ejercicio del arte de curar, sino que también incorporaba dentro de ese equipo al propio paciente y a la familia, ¿no? Exactamente, no, sí. No era algo que estuviera alejado. Y lo estamos viviendo, como decíamos recién, con esta nueva filosofía de la mercantilización de la medicina, donde el paciente pasa a ser un caso raro, un caso clínico, y no un ser humano. Un ser humano. Después hay otra que dice, el hombre actual ha perdido la buena costumbre de la reflexión y de la meditación. Llegará a la luna antes de haber extirpado de sí mismo algunos resabios bárbaros que lo empujan a la guerra y a la destrucción de su propia obra. Tremenda y trágica paradoja. No ha perdido vigencia. Y tal vez más hoy actual que nunca. Más actual que nunca, exactamente. Bueno, vamos a ir a la pausa y volvemos en un momentito. Femédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales. Los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento. Cobertura odontológica en urgencias y tratamientos. Internación, cirugías y terapia intensiva. Urgencias clínicas y psiquiátricas. Atención domiciliaria. Descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308. Bueno, ahora, ya que estamos, te hago otra pregunta, porque
¿Hay un Grandes Maestros 2? Por supuesto, ya hay una selección que no vamos a nombrar de... Mantenés el misterio y la incógnita. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero creo que todo conducido por el mismo hilo, destacando la vocación de servicio, más allá de los logros científicos o de cualquier tipo, y seguramente va a ser producto de este ciclo de charlas que vamos a estar llevando adelante en esta plataforma de streaming. Bueno, la verdad te agradezco porque ha sido muy esclarecedor todo lo que tiene que ver con el tema, sobre todo de un prócer argentino, como es Ramón Carrillo, que uno muchas veces siente que se lo nombra, pero a veces no se conoce la dimensión y la profundidad. Y si querés podemos adelantar a la gente cuál sería la semana que viene, cuál sería el candidato a tener en cuenta, por ahí como para que la gente, ¿quién sería el candidato? Así que ya, como hoy tocamos el tema de Ramón Carrillo, que es conocido su nombre por, creo yo, la inmensa mayoría de los argentinos, voy a hablar sobre un médico argentino de los que pocos saben su historia, el doctor Eduardo Pitaluga. Eduardo Pitaluga la semana próxima. Exactamente. Interesante, porque por ahí no tiene el renombre digamos la mención que tiene Carrillo, pero que seguramente si está acá es porque de algún valor de importancia como gran maestro tiene. Exactamente. Bueno, la verdad, te agradezco mucho. No, gracias a vos, Nos Luis. esperamos a todos la semana próxima en Grandes Maestros. Agradecemos también acá a nuestro amigo que está acá, el amigo Hernán. Bueno, nos vemos. nos vemos.